Habiendo bajado Jesús del monte, siguióle mucho gentío, y viendo un leproso, se prosternó ante él el enfermo, diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Extendió Jesús la mano y le tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: Mira que a nadie lo cuentes, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que te mandó Moisés, para que les sirva a aquello de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaúm, llegóse a él un centurión y le rogó, diciendo: Señor, tengo un criado postrado en casa, paralítico, y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: Yo iré y le curaré. Y replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas di una sola palabra y curará a mi siervo. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo potestad de otro estoy, como tengo soldados a mi mando, digo a uno: vete, y se va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírle Jesús quedó admirado, y dijo a los que le seguían: En verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel. Pues también os digo, vendrán muchos de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados en las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo el centurión Jesús: Vete, y sucédate como has creído. Y sanó el siervo en aquella hora. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no os tengáis por sabios, ni volváis a nadie mal por mal. Procurad obrar bien, no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Si es posible, cuando esté de vuestra parte, vivid en paz con todos. No os venguéis, amados míos, mas dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo haré la justicia, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tienes sed, dale de beber. Porque si esto haces, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, sino vence al mal con el bien. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta sobre el domingo de hoy es que en la liturgia nosotros comenzamos a contemplar los hechos de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. El tercer domingo de Epifanía abre todo lo que es la contemplación durante todo el año de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora nosotros hemos visto a nuestro Señor en su vida oculta. El último domingo nosotros vemos a nuestro Señor adelantar sus milagros por intercesión de la Santísima Virgen María, pero si adelanta algo porque todavía no es la hora, dice él mismo. Pero en el domingo de hoy ya comenzamos a contemplar la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Hay sutilezas en el domingo de hoy que no pueden pasar desapercibidas. Ustedes habrán leído en el Evangelio, o si no lo leyeron, recién escucharon, que dice que nuestro Señor baja del monte y se pone a hacer las curaciones. Primera sutileza, ¿qué monte es ese? Estamos hablando del capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Los últimos 3 capítulos es el famoso Sermón de la Montaña, una de las partes principales de toda la revelación, el Sermón de la Montaña, donde nuestro Señor presenta las bienaventuranzas, donde nuestro Señor ratifica los 10 mandamientos.
donde nuestro Señor da sus principales y primeras indicaciones, la primera manifestación de su Evangelio, la primera gran manifestación, el Sermón de la Montaña. Y nos llama la atención que nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente después de semejante sermón, que ha dado lugar a 3 capítulos en la Sagrada Escritura, inmediatamente va a atender a los enfermos que estaban al pie del monte y no pudieron subir. El leproso no pudo subir. El que estaba enfermo, siervo del centurión, no pudo subir al monte para curarse, para escuchar la palabra de salvación de nuestro Señor. No consta en el Evangelio de hoy, pero en la seguidilla de los milagros, en el Evangelio, está la curación de la suegra de Pedro, San Pedro. Tampoco pudo haber subido al monte estando enferma. Entonces, fíjense la sutileza, la atención de nuestro Señor Jesucristo para con aquellos que no pudieron subir al monte y escuchar su palabra de salvación. Cómo las palabras y los ejemplos deben caminar juntos en la evangelización, lo prueba nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente después de su gran y magnífico sermón de la montaña, después de enseñar con las palabras, viene a enseñar con las obras. Que ahí tenemos la gran conexión que hay entre el Evangelio de hoy y la epístola, que está insistiendo, en resumidas palabras, en las obras de caridad, e incluso la caridad extrema hasta amar a los enemigos. Dale de comer si tiene hambre, dale de beber si tiene sed. Pero otra sutileza que quería hablar con mayor extensión en el Evangelio de hoy es que si nosotros contemplamos el comienzo de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, en el día de hoy, tercer domingo de Epifanía, nos llama la atención porque los últimos domingos, desde la Navidad, vemos a la Santísima Virgen María en una prolija actuación en todos los evangelios que está siendo nombrado. ¿Cómo no puede ser? Los magos encuentran a nuestro Señor en sus brazos, de ella nace nuestro Señor Jesucristo en el pesebre. Entonces la Virgen tiene una prolija actividad hasta el domingo de hoy. Porque cuando comienza la vida pública de Jesús, Nuestra Señora se esconde. Pero no es que se esconda en su casa, porque es totalmente creíble que la Virgen María siguió a nuestro Señor Jesucristo durante su tiempo de predicación. No en todas las partes, porque quién sabe, ha sido difícil que lo siguiera en todas las partes, pero en gran parte, por supuesto. No era una viejita tampoco, tenía aproximadamente 50 años, tenía vigor físico para seguirlo, pero el vigor físico es lo menos que hay que considerarlo aquí. La Santísima Virgen María tuvo uso de razón desde el primer instante de su existencia. Cuando la Virgen María fue concebida sin pecado original, ya gozó del uso de la razón. Es un privilegio singularísimo de la Santísima Virgen María. Durante toda su vida, hasta los 15 años, cuando recibió el anuncio del ángel San Gabriel, que la haría Madre de Dios, ella se fue preparando intelectualmente también para contemplar la importancia de la venida del Mesías, del Salvador. La Virgen María, más que nadie en el Antiguo Testamento, entendió las profecías. La Virgen María, más que nadie, percibía que todas esas profecías estaban por cumplirse, porque todas las cosas profetizadas ya estaban delante de los tiempos para que viniera el Mesías Salvador. Y resulta que ella iba a ser la misma madre del Mesías. Y durante 30 años lo cuida. Durante 30 años le hace de comer. Durante 30 años le cose la ropa. Para después abandonarlo en el tiempo de la predicación. No. Es imposible. Es imposible que lo hiciera. Entonces, es absolutamente creíble que la Santísima Virgen María estuvo en el Sermón de la Montaña. Así como estuvo en otras muchísimas ocasiones, pero escondida.
La virtud de la humildad es aquella virtud que nos inclina a rebajar la propia estimación, mirando nuestra nada, comparando nuestro ser con las cosas excelentes, ya sean los buenos hombres, ya sean los santos, ya sea Dios. La Virgen María, como le dije recién, tuvo una inteligencia agudísima, hasta el punto de tener uso de razón desde el primer instante de su existencia. Entonces, sabía lo que era la naturaleza humana comparada a Dios. Entonces, por eso, aún sabiendo que era la Inmaculada Concepción, porque no lo desconocía, sabía que había sido concebida sin pecado original, aún sabiendo que era la predilecta de Dios, y aún sabiendo que era su misma madre, practicó la virtud de la humildad de manera ejemplar, perdiendo, entre comillas, solamente para nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento de lo que era Dios. Porque tenía conocimiento de lo que era Dios. Y es así como nosotros debemos buscar la virtud de la humildad, buscando conocerlo, porque cuanto más conocemos a Dios nuestro Señor, tanto más vamos a percibir lo que es la perfección, y haciendo la comparación vamos a ver nuestra nada, vamos a ver nuestra bajeza. Y debemos copiar, imitar a la Santísima Virgen María, escondiéndose en la época de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Nadie le mandó eso, pero ella sabía que en aquellos 3 años el centro debía ser nuestro Señor Jesucristo. Y si bien lo seguía a escondidas. Hasta el punto de que una vez, algunos, como dicen los intérpretes de la Sagrada Escritura, dicen a nuestro Señor: aquí está tu madre, en contra de la voluntad de la Virgen. La Virgen no había pedido nada según los intérpretes. Y nuestro Señor dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obras. No reprochando o rechazando la presencia de la Santísima Virgen María, sino que siguiendo la idea cristocéntrica de la predicación evangélica de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen no quiso aparecer, siendo ella la predilecta de Dios, y en ningún momento mermó su amor, su adoración y su cariño hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué hizo la Virgen María durante esos 3 años? Además de escuchar la palabra de salvación, servía a nuestro Señor y a los apóstoles. Ella, la reina de los ángeles, la reina del mundo, sirviendo a los discípulos de nuestro Señor, juntamente con Él, porque la Santísima Virgen María estaba junto con aquellas santas mujeres que atendían a nuestro Señor en sus necesidades. Entonces, en esos 3 años de predicación de nuestro Señor, la Virgen no dijo una sola palabra, simplemente actuó, simplemente trabajó, enseñó con los ejemplos, enseñó con el servicio, que el servicio de Dios es una cosa muy importante, siempre lo fue, y de cierta manera hoy más que nunca, porque las obras de caridad que dije al comienzo, que nuestro Señor Jesucristo predica tanto con la palabra como con las obras, y que San Pablo en la epístola insiste también en esa misma práctica. Dentro de las obras de caridad, nosotros tenemos las obras de misericordia, enterrar a los muertos, dar de comer al que no tiene, dar de beber al que tiene sed, vestir al que está desnudo, atender a los pobres en general, atender a los ignorantes en general. Pero hoy por hoy es tan difícil hacer esa caridad. Uno se frena en un semáforo y viene un chiquito a pedir dinero y ya no tienen vergüenza. El papá está sentado en la vereda esperando el dinero y uno queda con la cosa: ¿por qué no va a trabajar si es un hombre sano? Es muy difícil encontrar hoy verdadera pobreza, verdadera necesidad, y muchas veces hacemos un daño al darle dinero porque quedan cómodos en su posición.
Porque dentro de los falsos sistemas sociales, entre ellos el socialismo, lo que el socialismo necesita es generar la pobreza, generar la necesidad para mantener la gente en nivel bajo. Y una de las maneras es mantenerlas en nivel bajo intelectual. Entonces muchas veces le hacemos un daño si tratamos de hacer una caridad. Entonces es muy difícil hacer la caridad para con el prójimo. Hay que hacerlo, sí, pero con muchísima prudencia, con muchísima atención, para no causarle un daño. Lo que sí se puede hacer y se debe hacer, y no se yerrará nunca al hacerlo, es atender al pobre de los pobres, a Jesús Eucarístico, que no tiene ni cómo vestirse por sí mismo, no tiene ni cómo trasladarse por sí mismo. Él no puede ni limpiar su propio tabernáculo, ni lavar sus propios manteles, ni planchar sus propios purificadores. Él está quieto, como un prisionero. El tabernáculo también es figura del Santo Sepulcro, que nuestro Señor está aparentemente desanimado, aparentemente sin vida, aparentemente, es lo que nosotros vemos. Uno puede agarrar la hostia y no se va a mover, salvo milagro. No va a hablar, salvo milagro. No se va a atender, salvo milagro. A nuestro Señor Jesucristo podemos atenderle como pobre que no tiene que vestirse, porque Él no tiene cómo vestirse en la Eucaristía, salvo milagro. Pero nosotros estamos para atenderlo. Cuando nosotros agarremos las cosas para lavar, agarremos las cosas para planchar, de lo que es del servicio de Dios, hay que hacerlo con ese espíritu. Estoy atendiendo al pobre de los pobres. Cuando limpio el altar, cuando limpio la iglesia, estoy atendiendo al pobre de los pobres, que no tiene ni cómo limpiar su propia habitación. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice las obras de misericordia, que enterrar a los muertos agrada a Dios. Y nosotros, como les dije recién, tenemos una figura del Santo Sepulcro, que es el tabernáculo. Y nosotros, llevando flores, como se lleva cualquier otra tumba. Es verdad, nuestro Señor no está muerto, está vivísimo, pero es figura del Santo Sepulcro. Nosotros, si llevamos flores al altar, podemos hacerlo como una obra de misericordia, del enterrar a los muertos, teniendo el recuerdo y haciendo como si fuera el Santo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. En Jesús Eucarístico tenemos todas las obras de caridad posibles y sin miedo de errar. Entonces, el ejemplo, la enseñanza que nosotros podemos sacar de esa sutileza de la secuencia de los evangelios del año litúrgico, que la Virgen aparezca con una prolija actividad hasta el día de hoy y no aparezca hoy, aunque estaba en prolija actividad, es el servicio de la casa de Dios, y hacerlo con un amor, con una grandeza de alma, como si realmente lo estuviéramos viendo, porque no lo vemos, pero lo tenemos delante nuestro. Y si dudamos que no lo tenemos, vamos a dudar de la palabra de nuestro Señor, y que antes nos parta un rayo que dudar de su palabra. Lo tenemos adelante nuestro, así como estuvo en la cuna de Belén, así como estuvo caminando por el taller de Nazaret, así como estuvo predicando por toda la Judea, así como estuvo colgando de la cruz, y así como está ahora en el cielo, lo tenemos en el tabernáculo, como gran pobre, gran prisionero, prisionero del amor, pobre porque nos ama. Nosotros debemos devolverle con la única moneda que Él acepta, con el amor y con el ejemplo de la Santísima Virgen María. Ave María Purísima. Padre,